Hola, hola, preciosuras, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso que les va a encantar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos obsesionados, una historia que parecía sacada de un cuento de hadas, luego se convirtió en un drama digno de Hollywood y ahora parece que la vida les está dando una segunda oportunidad. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja turca que nos robó el corazón en Erkenci. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de recuerdos, especulaciones, teorías y sobre todo, mucha ilusión. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada señal que nos indican que el amor entre Demet y Can, ese amor que parecía imposible, podría ser ahora más real que nunca. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismorreo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, rumores y mucho amor por las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos al lío. Recordemos cómo empezó todo. Erkenci o pájaro soñador como la conocimos en muchos países de Latinoamérica, fue un auténtico boom. La química entre Demet y Can era palpable, desbordante, traspasaba la pantalla. Su interpretación de Sanem y Can, esos personajes llenos de pasión, de sueños y de un amor puro, nos hizo creer en el amor verdadero. Los fans estábamos completamente enganchados a su historia, no solo en la ficción, sino también fuera de ella. Erkenci fue mucho más que una simple telenovela, se convirtió en un fenómeno cultural, un punto de encuentro para miles de personas que se identificaban con la historia de amor de Sanem y Can. La serie trascendió las barreras del idioma y la geografía, conquistando corazones en todo el mundo. La frescura de la trama, la belleza de los paisajes turcos y, por supuesto, la increíble química entre Demet y Can fueron los ingredientes clave para el éxito arrollador de la serie. Sus personajes eran complejos y entrañables, con virtudes y defectos que los hacían humanos y cercanos al público. Sanem, la joven soñadora y espontánea, y Can, el fotógrafo aventurero y apasionado, eran la personificación del amor ideal, ese amor que te hace sentir mariposas en el estómago y que te impulsa a superar cualquier obstáculo. Y es que los rumores sobre un romance entre Demet y Can no tardaron en surgir. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus gestos cariñosos, todo apuntaba a que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Durante meses, la prensa turca e internacional no dejaba de hablar de ellos. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos especiales en redes sociales, incluso se decía que estaban planeando una escapada romántica. Recuerdo perfectamente los foros y las redes sociales llenos de comentarios y especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista era analizada al detalle en busca de alguna señal que confirmara el romance. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas y conectando puntos que los medios tradicionales no siempre captaban. La pasión por esta pareja era inmensa, casi palpable. Incluso hubo momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Demet y Can parecían disfrutar alimentando los rumores, dejando entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sus interacciones públicas eran llenas de complicidad y cariño, lo que hacía que la ilusión de los fans creciera cada vez más. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas y de regalos significativos que se hacían el uno al otro. La fantasía de verlos juntos en la vida real era tan fuerte que se convirtió en una especie de obsesión colectiva. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad estalló. De repente los rumores de romance se transformaron en noticias de una fuerte discusión, de celos, de diferencias irreconciliables. Los fans estábamos devastados. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, se separara de esa manera? Fue como si de repente nos arrebataran un sueño, como si nos dijeran que el amor verdadero no existe. La decepción fue enorme y el golpe muy duro. Las versiones sobre los motivos de la ruptura fueron muchas. Algunos decían que los celos de Can eran insoportables, otros que Demet no soportaba el ego de Can. También se habló de diferencias profesionales, de agendas incompatibles e incluso de la intromisión de terceros. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. El hermetismo que rodeó la ruptura solo alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Se dijo que Can era muy celoso y posesivo, que no soportaba la idea de que Demet pudiera tener éxito por sí misma.
Otros decían que Demet era demasiado ambiciosa y que no estaba dispuesta a sacrificar su carrera por una relación. También se habló de la presión mediática, de la constante persecución de los paparazzi y de la dificultad de mantener una relación normal bajo el escrutinio público. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Durante un tiempo, evitaron hablar el uno del otro en público. Se dedicaron a sus carreras por separado y trataron de seguir adelante con sus vidas. Demet se centró en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo llevó a reinventarse como actor. Fue un periodo de silencio y distancia, un intento por superar el dolor y reconstruir sus vidas. Demet se sumergió en el trabajo participando en diversas producciones que le permitieron demostrar su talento y versatilidad como actriz. Intentó desvincularse de la imagen de Sanem y explorar nuevos registros interpretativos. Por su parte, Can se embarcó en un proyecto que representaba un gran desafío para su carrera, alejándose de la imagen de galán romántico y buscando nuevos horizontes profesionales. Ambos parecían decididos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro independiente el uno del otro. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de años de silencio, de distancia y de proyectos separados, han empezado a surgir señales que nos hacen pensar que Demet y Can podrían estar dándose una nueva oportunidad. ¿Cuáles son esas señales? Pues agárrense que aquí vienen los detalles. Es como si el destino estuviera jugando sus cartas, como si el universo estuviera conspirando para volver a unirlos. Primero, recordemos que Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. Una boda de ensueño con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una celebración que parecía sacada de una película romántica. Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas 8 meses después, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Fue una sorpresa para muchos, ya que la boda había sido un evento mediático y se les veía muy enamorados. Aunque ninguno de los dos reveló los motivos de la separación, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la falta de tiempo para dedicarse a la relación. Lo cierto es que el divorcio de Demet dejó a muchos fans con el corazón roto, pero también abrió una puerta a la esperanza para aquellos que aún soñaban con verla de nuevo junto a Can Yaman. Fue como si una pequeña llama se encendiera de nuevo, alimentando la fantasía de una posible reconciliación. Y es que casualmente o quizás no tanto después del divorcio de Demet, Can Yaman ha empezado a mostrarse más activo en redes sociales y a interactuar más con sus fans turcos. Ha publicado fotos y vídeos en lugares que recuerdan a Erkenci, ha hecho comentarios sutiles sobre el amor y el destino, e incluso ha empezado a seguir de nuevo a algunos amigos en común con Demet. Sus publicaciones han generado un gran revuelo en las redes sociales, con miles de comentarios y especulaciones sobre el posible significado de sus mensajes. Can, que había mantenido un perfil bajo en las redes sociales durante los últimos años, de repente parecía querer conectar de nuevo con su público turco. Sus publicaciones nostálgicas y sus comentarios sobre el amor y el destino no pasaron desapercibidos para los fans, quienes interpretaron estas señales como una posible declaración de intenciones. El hecho de que haya empezado a seguir de nuevo a amigos en común con Demet también fue visto como una señal de que podría estar intentando acercarse a ella de alguna manera. Pero la señal más reveladora de todas, la que realmente ha encendido las alarmas entre los fans, es un rumor que circula con fuerza en la prensa turca. Demet y Can habrían sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Según estas informaciones, la pareja se estaría reuniendo en lugares discretos para hablar y reconectar, lejos de las cámaras y de la atención mediática. Esta es la bomba, preciosuras. Si esto es verdad, estaríamos ante un giro inesperado en esta historia. Obviamente esta información no está confirmada y podría ser solo un rumor más. Sin embargo, el hecho de que haya surgido de fuentes cercanas a ambos actores y de que haya sido replicado por varios medios de comunicación importantes, le da cierta credibilidad. Además, no podemos ignorar la química innegable que existe entre Demet y Can, una química que nunca se ha apagado del todo. La posibilidad de que se estén reuniendo en secreto para hablar y reconectar es algo que ha despertado la ilusión de miles de fans en todo el mundo. Es cierto que ambos han cambiado mucho desde Erkenci. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Can ha madurado como actor y como persona, y ha logrado consolidar su carrera a nivel internacional.
Sin embargo, la conexión especial que comparten sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. El tiempo ha pasado y ambos han crecido y evolucionado tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, la llama de la conexión que compartieron en Erkencicus parece seguir viva, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. ¿Será que el destino les está dando una segunda oportunidad? ¿Será que el amor entre Demet y Can es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos del pasado? ¿Será que finalmente podremos verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que por ahora, no tienen una respuesta clara. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza es lo último que se pierde. Y como fans de Erkencicus y de esta pareja tan especial, no podemos evitar ilusionarnos con la idea de que Demet y Can puedan reconciliarse y vivir felices para siempre. Soñar no cuesta nada, preciosuras, y en el fondo todos queremos que esta historia tenga un final feliz. Además, seamos honestos, sería una gran historia. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, se enfrentó a la adversidad y ahora tiene la oportunidad de renacer. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero, a veces, necesita tiempo para madurar y para encontrar su camino. Sería una inspiración para todos aquellos que creen en el amor a pesar de las dificultades. Así que, preciosuras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tienen una oportunidad de volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión y leer sus teorías sobre esta historia que nos tiene a todos tan enganchados. Quiero saber si ustedes también sienten esta esperanza y esta ilusión. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que la historia de Demet y Can es una historia de amor que comenzó en la pantalla y que rápidamente se trasladó a la vida real. Aunque su relación terminó de forma abrupta y dolorosa, las señales recientes nos hacen pensar que podrían estar dándose una nueva oportunidad. Los rumores sobre sus encuentros secretos, el divorcio de Demet y la actividad de Can en redes sociales son solo algunas de las pistas que nos hacen ilusionarnos con la idea de su reconciliación. En definitiva, la historia de Demet y Can es un torbellino de emociones que nos mantiene en vilo y que nos hace creer en el poder del amor. Gracias, preciosuras, por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Demet y Can. Quiero saber qué piensan y si están tan emocionados como yo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, rumores y mucho amor por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero.